Todos lo encontraron, ¿cierto? Romanos 14. Dice así en el nombre del Señor. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. Y voy a dejar hasta ahí la lectura porque esta predicación la vamos a dividir en dos partes. Y el título para la predicación de hoy día es Amor entre fuertes y débiles. Luego de que Pablo, ¿cierto?, finaliza el capítulo 13 de Romanos, y quiero que... ¿Cómo finalizaba el capítulo 13 de Romanos? ¿Quién lo tiene ahí que pueda leer el último versículo? Sino vestidos en el Señor Jesucristo y no robáis para los deseos de la carne. Amén. Entonces terminaba con una exhortación directa a nuestras vidas, ¿cierto? A despertar. ¿Se acuerda que vimos? Ese fue el último sermón de Romanos que tuvimos. Despierta, se llamaba nuestro sermón. Entonces, luego de que Pablo finaliza el capítulo 13 de Romanos, ahora nos encontramos con algo que también está relacionado con maneras prácticas de mostrar el amor de Dios a nuestros hermanos y hermanas. Recuerda que desde Romanos 12:9 Dios viene hablándonos acerca de amar sinceramente con verdad, porque esa es la manera de cumplir la ley de amor del Señor y de vivir como a Dios le agrada. Y ahora en nuestra predicación, el apóstol Pablo añade un concepto que es fundamental comprenderlo en nuestra vida cristiana. ¿Qué dice el verso 1 del capítulo 13, hermana María? Sométase toda persona a El capítulo 14. a 14, 1. Sí. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Amén. El concepto que se nos muestra aquí es el débil en la fe. En el griego se nos muestra como una persona que está constantemente en una debilidad de fe, que tiene necesidad de fe. Y lo primero que debemos hacer antes de comenzar a profundizar es entender bien a qué se refiere la palabra cuando habla de que una persona es débil en la fe. Algunas traducciones dicen flaco en la fe o enfermo en la fe. Y haciendo una interpretación superficial, quizás podríamos decir que un débil en la fe es alguien de poca fe, alguien que le cuesta creer en Jesús. Pero antes de definirlo correctamente, debemos recordar un poco el contexto en el que están viviendo nuestros hermanos y hermanas a los que está dirigida la carta. Acuérdense que un grupo importante de estos hermanos eran judíos que vivían en Roma y algunos de ellos se habían convertido al Señor luego de vivir mucho tiempo bajo la ley, bajo lo que el judaísmo decía. Esa ley lo llevaba a circuncidarse, a no comer alimentos que eran considerados impuros,
a respetar algunos días y festividades importantes para los judíos, a tener una vida estricta que les prohibía muchas cosas relacionadas a comida y bebida. Un ejemplo de cómo era la vida de los judíos lo vemos en el capítulo 1 de Daniel, donde Daniel y sus compañeros fueron llevados a Babilonia y el rey Nabucodonosor quería imponerles una dieta distinta a la que esos jóvenes judíos tenían. Ahí en Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y más adelante en los versos 11 y 12 del mismo capítulo dice: entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Esto mismo lo vemos en el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 10, porque él también había aprendido las costumbres judías y seguía la ley en algunos aspectos. Y en Hechos capítulo 10, lo que pasó fue que Pedro comenzó a sentir hambre y tuvo una visión. Y el verso 11 de Hechos 10 dice: y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que decía: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. En Gálatas capítulo 2 también se habla del momento cuando Pablo arrepintió a Pedro porque estaba simulando ser un judío, siendo que antes se había juntado a comer con los gentiles. Y el verso 12 de Gálatas 12 resalta que comía con los gentiles, porque eso nos da a entender que los no judíos no tenían problemas con los alimentos, no tenían restricciones o prohibiciones impuestas por su ley. Y lo que ocurría con los hermanos en Roma y en otras partes también es que había muchos débiles en la fe, pero ser débil en la fe no significaba que tenían dudas acerca de Jesús o que desconfiaban de la salvación que Dios daba por gracia o que no creían en la doctrina de los apóstoles. Ellos no tenían problemas con los aspectos más importantes de la fe. Por eso el verso 15 de Romanos 14 de nuestro texto central dice que estos hermanos eran personas por quienes Cristo había muerto, es decir, eran verdaderos creyentes. Así que es importante entender que estos débiles en la fe de los que habla el texto eran verdaderos creyentes que tenían algunos problemas ahí que vamos a ver ahora. Muchos intérpretes, incluyendo Calvino y otros, concuerdan que un débil en la fe era alguien cuya fe necesitaba una firmeza y amplitud que lo elevaran por encima de los escrúpulos pequeños. Es decir, un débil en la fe es un verdadero creyente, pero que tiene dudas con respecto a cosas secundarias. Algunos creyentes que se habían convertido estaban luchando contra estas dudas respecto a la comida, bebida y otras leyes sobre las cuales habían sido enseñados. Es por esto que hoy vamos a estar profundizando acerca de cómo debe ser el amor entre los débiles en la fe y los fuertes en la fe, y cómo esta palabra se aplica para nosotros el día de hoy. De aquí ya nos vamos a nuestro primer punto, que es el punto que vamos a estar tocando en la predicación de hoy. Y tenemos nuestros primeros 4 versículos. El primer versículo dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Aquí vemos la orden que el Señor les daba a los romanos y que hoy nos da a nosotros. Recibid al débil en la fe. Esto habla de recibirlo como un hermano, recibirlo en amor, en compañerismo, en humildad. Pero no para contender sobre opiniones, como dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Eso es lo que la Nueva Traducción Viviente nos dice. La traducción del lenguaje actual dice:
reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. Lo que Pablo les estaba diciendo a los hermanos de Roma es que recibieran a sus hermanos que tenían ciertas dudas respecto a algunas cosas, pero no para tratar de cambiarles su punto de vista. Si diéramos un ejemplo de un débil en la fe hoy en día, podría ser una persona que piensa que Dios exige cierta vestimenta. Eso es un débil en la fe, podría ser un ejemplo de lo que es un débil en la fe. Una persona que piensa, ¿cierto?, que Dios exige cierta vestimenta. Y el apóstol Pablo comienza a dar ejemplos de las discusiones y opiniones que se manejaban en la iglesia. Y aquí empieza ya de forma práctica el apóstol Pablo a mencionar qué es lo que estaba pasando. Y el verso 2 nos dice, porque uno cree, los fuertes creían, que se ha de comer de todo, dice, otro que es débil, come legumbres. El fuerte en la fe, el que no tenía problemas en su conciencia respecto a comer chanchito, respecto a comer cositas que estaban prohibidas por la ley, esos comían de todo. Comían de todo, legumbres y también animales que eran considerados impuros. Ahí si usted quiere revisar Levítico 11, ahí hay una lista de los animales que eran considerados impuros. Por ejemplo, el camello, el conejo, la liebre, el cerdo, entre otros. Sí, el Levítico 11 ahí, pero para la casa, no para ahora. Sin embargo, aquel creyente que era débil en la fe, por tema de conciencia, porque creía que estaba pecando contra el Señor, solo comía legumbres. Y estaba ocurriendo, y había mucho peligro de que pasara lo que dicen los versos 3 y 4. Esto es lo que estaba pasando ahí en la iglesia, en los versos 3 y 4. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Y aquí hace una pregunta, así como, ¿tú quién eres? ¿Tú quién te crees que eres? ¿Que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El fuerte en la fe, aquel que no tenía dudas respecto a eso, estaba mirando en menos al que solo comía legumbres. Y aquellos que solo comían legumbres estaban juzgando a los que comían de todo. Entonces, vemos que los problemas estaban pasando tanto en los fuertes en la fe tenían problemas y los débiles en la fe tenían problemas. Y esas diferencias secundarias ocasionaban problemas en vivir el amor fraternal de Cristo en la iglesia. Y esto que estamos leyendo, hermanos, está directamente relacionado con 1 Corintios capítulo 8. Y ahí acompáñenme a 1 Corintios capítulo 8, por favor. Y le pido a nuestro hermano Mauricio que pueda leer 1 Corintios capítulo 8, versos del 1 al 9. Por favor. Del 1 al 9, ¿cierto? Sí, del 1 al 9. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sean el cielo y la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros u- somos para Él, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él.
pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Amén. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Si ustedes se dan cuenta, en los versos 1 y 3, Pablo deja en claro que podemos ser fuertes, es decir, podemos tener el conocimiento correcto, pero si no tenemos amor, de nada sirve. Cada uno de nosotros, ¿cierto? Puede decir, no, yo como de todo, gracias al Señor, yo no tengo problema en comer piedra, en comer sangre, eh, pero si no tenemos amor para los hermanos que son más débiles de conciencia, de nada sirve ese conocimiento. ¿Por qué? Porque muchos fuertes de conciencia le estaban tirando todo su conocimiento a los débiles en la fe, pero en lugar de ayudarlos, los destruían. Mientras los otros comían legumbres, los fuertes, ¿cierto?, hacían su rico costillar al horno de cerdito y se burlaban y menospreciaban a los que comían solamente legumbres. Y mientras los otros comían legumbres solamente, mientras los otros comían legumbres, estos débiles también estaban juzgando a los fuertes que comían de todo. Y en los versos 4 y 6 de acá de 1 Corintios que leímos recién, Pablo expone la visión madura respecto a los alimentos. Porque muchos judíos no comían porque pensaban que esa comida estaba sacrificada a ídolos. Y ahí dice, siendo que un ídolo no es nada en el mundo. Es decir, oye, los ídolos no son nada, tienes que comer solamente. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Claro, claro, obviamente. Claro, si uno va, por ejemplo, a un guillatún, uno entiende que ellos están ahí adorando a sus dioses y entregan todo eso a sus dioses. Pero si uno tiene la conciencia, si uno entiende bien, correctamente, tú puedes comer eso, pero eso no te va a contaminar. Hay un concepto de que, o sea, algunos religiosos piensan que eso es como ser partícipe de una obra. Claro, claro, pero al final, donde tú vas, tú tienes que ser luz en el mundo. Si Dios te lleva a una ceremonia mapuche, si Dios te lleva a cualquier parte, uno tiene que ser luz ahí y por algo el Señor te lleva ahí. Además que hacen tremendos costillares de cerdito ahí, así que una bendición. Bueno, muchos judíos que tenían la conciencia débil no comían porque pensaban que esa comida era sacrificada a ídolos. Por eso en el 7, y lo leo en la NTV, el apóstol Pablo decía, sin embargo, no todos los creyentes saben eso. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales, entonces cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Aquí podemos complementar que un débil en la fe se caracteriza por tener una conciencia débil, es decir, falta de conocimiento y discernimiento frente a temas secundarios. Aquí no estamos hablando de cosas que son malas moralmente y que obviamente no tenemos que tener discusión en eso. Emborracharse es malo, ver películas, cierto, con alto contenido sexual, eso es malo. Esos no son los temas secundarios de los cuales tenían problemas. Los débiles en la fe no estaban pecando al hacer esto, sino que ellos tenían su conciencia débil. Así que hay que entender bien eso, porque se puede malinterpretar y decir, pero yo tengo la conciencia fuerte y yo puedo hacer todo lo que quiera. No es así. Recuerda el ejemplo de la vestimenta. Esa persona puede pensar que si no se viste de cierta forma está pecando contra el Señor y como su conciencia es débil, terminará pecando si no se viste de la forma que él piensa que es agradable para Dios. Yo sé que todos nosotros quizás vivimos en ese pensamiento muchos años. Ya, si no ibas con falda, si no ibas con corbata, chuta, era el peor cristiano y no estabas agradando a Dios.
Pero Pablo deja en claro qué pasa con esas cosas secundarias. Dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Él está diciendo, hey, el que come de todo no es más acepto que el que no come y viceversa. Aquellos que comían de todo, aquellos que tenían una conciencia fuerte y no tenían problemas con la comida, no eran más agradables para Dios. Pero el problema estaba en que esas cosas secundarias, los más débiles caían porque muchos hermanos no estaban pensando en el hermano débil y les estaban poniendo tropiezo. Pero por otro lado, los hermanos débiles de conciencia también estaban pecando contra los fuertes de conciencia porque querían imponer su estilo de vida a los demás. O sea, por los dos lados habían problemas. Aquí la exhortación, por eso el título es Amor entre fuertes y débiles. Porque las cosas secundarias estaban impidiendo que los hermanos se amaran de verdad. Estaban impidiendo que los hermanos se amaran con sinceridad. Porque quizá incluso ni se decía, ¿no? Cuando un débil de conciencia veía a alguien que se está haciendo un costillar de cerdo, quizá le decía, oh hermano, lo abrazaba quizás, pero quizás no era con amor. Por detrás lo estaba juzgando lo que estaba haciendo. Yo crecí en una iglesia donde nos dijeron que el árbol de Navidad era del diablo, y a la semana lo botamos y hasta el día de hoy no se ha puesto mal el árbol de Navidad en la casa y en Temuco. Desde esa vez que nos dijeron eso, tampoco están volviendo ahí con el espíritu navideño, ¿sí? Esas son las cosas secundarias. ¿Y qué es lo que pasa en cada Navidad? Hay unos que salen por ahí, no, que el árbol de Navidad es del diablo, que si tú adornas tu casa, tú estás haciendo una celebración pagana y tú estás adorando al diablo. Crecí también en una corporación donde muchos años la batería, el instrumento musical, era del diablo. No podías tener batería en la iglesia porque estaba ahí pegando al diablo. Donde si no ibas con corbata, no podías dirigir la alabanza o hacer cosas en la iglesia. Me acuerdo que en la iglesia donde estaba antes había una corbata colgada. Una corbata que estaba toda mugre en realidad, pero estaba ahí colgada. Si tú no ibas con corbata, tú tenías que ponerte esa corbata. No sé si era como un castigo o no, pero esa corbata estaba ahí. Era una corbata horrible, pero estaba ahí. Estaba ahí, claro. Se pensaba que si tú tenías que hacer algo en la iglesia, si tenías que dirigir alabanza, tenía que ser con corbata. Todas esas cosas, hermanos, provienen de personas que eran débiles de conciencia, que aunque eran creyentes y amaban al Señor y quizá eran más apasionados que nosotros, no habían profundizado su fe en aquellas cosas secundarias. Porque un débil en la fe, hermano, no significa que no va a amar al Señor. Quizá estos hermanos que son débiles en la fe son más apasionados que nosotros por Dios, así que no hay que juzgar al débil en la fe. Por eso el Señor les decía, el que come no menosprecia al que no come, volviendo a nuestro texto principal, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y la razón de que no debe haber menosprecio ni juicio entre nosotros no es porque unos son mejores que otros, sino que la razón es que Dios nos ha recibido como a sus hijos amados. Y aquí se repite, ¿cierto?, la palabra que aparecía en el verso 1. Porque el verso 1 decía, recibe al débil en la fe. Y aquí el Señor está diciendo, oye, no se juzguen entre ustedes, porque Dios los ha recibido a ambos. Al que come y al que no come, los ha recibido Dios. Y aquí el mensaje es para el fuerte y para el débil. Para ambos. Porque los dos grupos estaban descuidando el amor entre hermanos por esas cosas secundarias. Y esta es como la médula, hermanos, el centro de nuestro amor entre hermanos, el fundamento de nuestro amor fraternal. Te recibo porque Dios te ha recibido, nos recibimos porque Dios nos ha recibido, te amo porque Dios te ha amado, nos amamos porque Dios nos ha amado. Esa es la médula del amor
que nosotros nos tenemos entre hermanos. Miren lo que dice 1 Juan 4:11, esta es una joya del amor de Dios. 1 Juan 4:11. Acompáñenme ahí a 1 Juan 4:11. Primera de Juan 4:11, Rocío, ¿lo puedes leer? Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Mira lo que el Señor está diciendo acá. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿y cómo nos ha amado Dios? O sea, ¿hay alguien que podría explicar con palabras el amor de Dios? No se puede. Recuerdo una ilustración que ayer iba escuchando en el auto. El pastor Miguel Núñez decía, si los mares, si los lagos, si los ríos fueran tinta, si los mares, si los lagos, si los ríos, si toda el agua que hay en el planeta fuera tinta, y todos los millones de personas que viven en la tierra fueran escritores, y se les mandara a escribir acerca del amor de Dios, dejaríamos seco todos los ríos, los mares y los lagos y toda el agua que hay en el planeta, porque no alcanzaríamos a escribir y a describir cuán grande es el amor de Dios para nosotros. Sí, Señor. Hermanos, es tan difícil describir el amor de Dios. Por eso Él dice, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si hemos de amar al otro, debe ser con todos, si no, ¿para qué? Amén. No puede ser un amor a medias. Debo yo entregar mi tiempo por hermano, mis recursos por mi hermano. Mi vida debo entregarla, debo incluso estar dispuesto a dar mi vida por mi hermano. Por eso el verso 4 nos dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Muchas veces nosotros caemos en este juicio sin amor y sin sentido, porque los fuertes estaban juzgando a los débiles porque no comían legumbres, pero ellos estaban pecando peor, tenían una viga en sus ojos porque no estaban amando a los débiles. Nosotros siempre hacemos eso. Vemos la pajita, ¿cierto? La astilla en el ojo del hermano, y nosotros tenemos una tremenda viga aquí de pino oregón en nuestros ojos, y cuando vamos a ayudar al hermano, golpeamos a nuestro hermano. No vemos la viga que hay en nuestros ojos. Estos hermanos estaban descuidando el amor, estaban amando fingidamente, mientras que los débiles también estaban pecando, mirando a los que comían de todo con desprecio, no como hermanos. Ellos insistían en que su postura débil y legalista era la correcta, sin embargo, se habían también olvidado del amor fraternal. Y quiero dejarte, hermano, con una pregunta, porque este sermón lo vamos a seguir profundizando el próximo domingo. Y la pregunta es, las preguntas, ¿desprecias a tu hermano o hermana por cosas que no tienen importancia? ¿Te sientes a veces mejor que tu hermano porque vives una vida aparentemente mejor para el Señor? Las voy a repetir las dos preguntas. ¿Desprecias a tu hermano o hermana por cosas que no tienen importancia? ¿Te sientes a veces mejor que tu hermano porque vives una vida aparentemente mejor para el Señor? Que el Señor nos examine. Quizás desprecias a tu esposo, esposa, algún familiar o hermano de otra congregación, quizás. Que el Espíritu Santo investigue en nuestro corazón y nos ayude a ver de qué forma despreciamos y no amamos a los demás por estas cosas secundarias. Así que, hermanos, esa ha sido la primera parte de este sermón. Amén. Si ustedes se dan cuenta, hay mucho todavía por hablar,
Pero quiero que se vayan con esas preguntas y que se vayan con ese concepto del débil en la fe. El débil en la fe es aquel que tiene dudas con respecto a cosas secundarias. Y el fuerte en la fe es aquel que tiene su conciencia más fuerte respecto a esas cosas. Pero hay peligros en los dos lados. Amén. Y el mayor peligro es dejar de amar y menospreciar y juzgar al hermano por cosas que no tienen importancia. Amén. Así que voy a detener la grabación.